Soy la profesora Paula Arzadún, les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula temática. En ella buscamos comprender los efectos de la evolución de los precios y para ello haré referencia a tres grandes cuestiones para ir incluso enlazando temas. En primer lugar, lo referido a variables nominales y reales, para entonces enlazarlo con índice de precios y finalmente tres grandes temas que tienen que ver con inflación, deflación, hiperinflación. Bien, comencemos por recordar lo que hacíamos referencia a PIB nominal y PIB real, que en definitiva tiene que ver con las variables nominales y reales. Cuando nos introdujimos al concepto de PIB, recordemos que decíamos, a ver, en primer lugar, PIB real. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de PIB real? Del valor total de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un año, pero calculado como si los precios no hubieran cambiado con respecto a un año dado, que se denomina base. Este es un primer concepto importante a tener presente. Esos periodos base serán aquellos de referencia con los que nos compararemos. El PIB nominal, por su parte, también es el valor total de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un año, pero fíjense, la diferencia es que decimos calculado utilizando los precios del año en el que se genera la producción. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una primera distinción, un primer recordatorio de estas nociones reales y nominales, en donde la clave, la distinción está en la noción o en la comparación con respecto, insisto, a un periodo base o si estamos haciendo un cálculo con respecto a los precios del año que estamos estudiando. Eso nos conduce a la noción de índice de precios. ¿De qué estábamos hablando cuando hablamos de índice de precios? Pues de medir el costo de adquisición de una cesta o canasta de compra representativa, volveré a estas nociones más adelante, en un año dado. Entonces, si observamos la fórmula que nos dice el índice de precios en un año dado será el costo de esa cesta sobre el costo en el año base por 100, es decir, en términos porcentuales. ¿Por qué es importante poner atención a esos cambios en los precios? ¿Por qué es importante entender la evolución en los precios? Efectivamente, porque eso tiene repercusiones tanto en la demanda como en la oferta. O sea, una evolución de precios puede producir efectos tales como el retraso en las decisiones de consumo, como también tener efectos directos en las funciones de producción. Entonces, por eso es importante comprender esa evolución en los precios. Entonces, como decía anteriormente, eso tiene una relación directa con la oferta y la demanda. Puede que eso nos conduzca a hacer este tipo de comparaciones como las que expreso en esta diapositiva, referido a bienes sustitutivos, bienes complementarios, pero insisto, también estos mismos efectos los podríamos analizar desde el lado de la oferta. Y por tanto, tiene incidencia en, si lo vemos desde el lado de la demanda, en las cantidades que podemos consumir de esos bienes y servicios. Y por tanto acá nos estamos aproximando a la noción de poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer el seguimiento de esta evolución en los precios? Bueno, para eso hacemos referencia al índice estadístico, ¿sí? Que como podemos ver aquí es una expresión numérica de relación entre dos cantidades. Fíjense que es x sub t respecto a x sub 0, en donde x sub t es el valor del bien, en este caso en el periodo t, el periodo que estamos analizando, mientras que x sub 0 será el valor del bien en un periodo 0, en un periodo base. Veámoslo con un ejemplo concreto. Imaginemos una familia que tiene un nivel de consumo dado por estos
bienes y servicios. Bien, vayan tomando nota y vamos a construir, ¿sí?, la tabla que tengo a continuación. Fíjense que acá estamos dando un primer dato y que tiene que ver con que el mes base será mayo. Entonces, por favor, den pausa al video y completen o repliquen esta tabla que están viendo en esta diapositiva. Entonces, una vez que tenemos estos datos, en donde tenemos los valores de mayo, los valores de junio y los valores de julio, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál es el IPC de mayo, de junio y de julio? Recuerden, sabiendo que el mes base es mayo. Ahora sí, nuevamente les pido que den pausa al video, procuren hacer los cálculos recordando la noción del índice estadístico y comparen los resultados con los que mostraré a continuación. Bien, entonces fíjense en el caso de la pregunta sobre el IPC de mayo. Sabiendo que mayo era el mes base, estaré tomando el valor del mes de estudio sobre el mismo valor, porque es mi mes o mi periodo base. Por eso el resultado es 0. Ahora, lo importante es cómo llegué a esos valores. Recuerden que teníamos las cantidades dadas y los precios dados de cada uno de esos bienes. La multiplicación de estos bienes con estos precios o servicios, bienes y servicios, nos da el total destinado de mi ingreso para cada uno de esos bienes y servicios. ¿Sí? Y allí alcanzaré la sumatoria de mi gasto total para cada uno de los meses. Si nos dirigimos al mes de junio, lo que observamos en junio es que ese total para esos mismos bienes es de 80.160 colones. Dividido el periodo base nos da 1,03. Y en el caso de julio, el total es 83.285. Y si lo dividimos por el mes base nos da 1,07. Ahora bien, ¿qué indica este índice? ¿Cómo se interpreta? Fíjese que lo que estamos diciendo es, de acuerdo, si yo tengo un periodo base, que en este caso era mayo, lo que estoy diciendo es que en el caso de junio, si ese resultado era 1,0315, lo multiplico por 100 y eso me da 103,15%. ¿Que cómo se interpreta? Se interpreta de esta manera. Estoy diciendo que en junio consumir la misma canasta de bienes y servicios me cuesta un 103,15%, o lo que es lo mismo, implica pagar un 3,15% más respecto a mayo. Siempre es importante recalcar cuál es el periodo que estoy comparando. En el caso de julio, lo que estoy diciendo es que consumir esa misma canasta de bienes y servicios implica pagar un 107,17%, o en otras palabras, pagar un 7,17% más que en el mes de mayo. Entonces, cuando hablamos del IPC de un mes, lo que realmente estamos diciendo es lo que expreso aquí. Es el gasto mensual de la canasta de consumo del mes que quiero estudiar respecto a un mes base. ¿Sí? Entonces acá el periodo podrá cambiar. Podremos hablar de IPC mensual, podemos hablar de un índice de precios cuatrimestral, anual. Lo importante es entender o conocer cuál es ese periodo base que estoy tomando. Y entonces así poder analizar esa evolución de precios. En el caso de Costa Rica es importante saber que la instancia, el organismo que se dedica
a estas estimaciones, a estos análisis y a estas publicaciones es el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y con respecto a la historia tenía una evolución de ya varias décadas de trabajo, sin lugar a duda. Interesante conocer que ese índice de precios base va evolucionando con diferentes ritmos y el última modificación se realizó en junio 2015. ¿Cómo se elaboran esos índices de precios? Esto es importante saberlo porque se desarrolla a partir básicamente de tres grandes elementos. Por un lado, es preciso conocer esa canasta de bienes y servicios, que tiene que ser, fíjense, representativa de los hábitos de consumo de los hogares, o sea, no es cualquier canasta de bienes y servicios, sino una que sea representativa de esos hábitos de consumo. Tiene que estar representada la distribución por tipos de establecimiento donde se consumen o donde se adquieren esos bienes y servicios, y tiene que haber una estructura de ponderación. Vamos a ver qué quiere decir cada uno de esos elementos. En el caso de la canasta, fíjense que hay una serie de bienes y servicios, concretamente los que detallo en esta diapositiva. Como podrán ver, se incluyen alimentos y bebidas, se incluyen también bebidas alcohólicas y cigarrillos, prendas de vestir, alquileres y así 12 agregados. Y como muestro en esta gráfica, lo que luego se procede es, para cada grupo, ¿sí?, que son los que veíamos en la diapositiva anterior, para cada grupo, luego hay una gran labor de desagregación, es decir, parto de un grupo y luego voy identificando subgrupos, dentro de esos subgrupos clases, dentro de esas clases subclases, dentro de esas subclases artículos y a su vez dentro de esos artículos diferentes variedades. ¿Sí? Entonces hay una gran labor, insisto, de desagregación para la construcción de ese índice. Decíamos también la representación de los establecimientos. Fíjense que con respecto a los establecimientos es importante señalar que en el IPC de base de junio 2015 la cobertura geográfica está conformada por 393 distritos del país, con zonas urbanas. Y en estas zonas es importante mencionar que se concentra el 73,05% de la población total del país y el 82% del gasto del consumo total, ¿sí? Entonces aquí recogemos algunos criterios que ha establecido el INEC, que se puede consultar en su página, para saber cómo se establecen esa selección de bienes y servicios de la canasta a la que hacíamos referencia anteriormente. Como les mencionaba en las diapositivas anteriores, recordemos que el IPC ha ido evolucionando. Hemos tenido una medición que corresponde al año 95, también en el 2006 y posteriormente en el 2015. Y se referencia también a otro elemento en la construcción de este índice que se denomina estructura de ponderación. ¿Qué es esa estructura de ponderación? Fíjense, no solo necesito saber cuáles son esos bienes y servicios que se consumen, sino que también necesito saber cuál es el gasto asociado a cada uno de esos bienes y servicios. Con ese gasto llegamos a un gasto total y luego lo que hago es saber para cada uno de esos grupos cuál es el peso que tiene en ese gran total. En otras palabras, fíjense, significa dividir ese monto por el gasto total, ¿sí? Para luego llegar al 100%. Esto nos da la ponderación de cada uno de los grupos. Entonces, recapitulando, recordemos, el índice de precios al consumidor no es un precio, sino que es un índice, o sea, en un periodo dado podría haber precios que varían más, podría haber precios que varían menos, inclusive podría haber precios con una tendencia ascendente y otros descendentes, pero la repercusión final en el índice dependerá también de su ponderación.
¿de acuerdo? Y luego recordar que siempre tenemos un periodo base, y ese periodo base es igual a 1 o a 100 si estamos hablando en términos porcentuales. Entonces, cuando tenemos este tipo de ejemplos en donde vemos que un índice en un periodo dado, decimos que necesitamos pagar un 124%, por ejemplo, respecto a un periodo base, versus una situación en la que decimos que pagamos un 76%, lo que estamos viendo es que efectivamente, en tanto y en cuanto se presenten situaciones como estas, en donde ese resultado sea mayor a 100, o sea, esa comparación con el año base sea mayor a 100, significa que la evolución de los precios tiene una tendencia a la alza, mientras que si ese valor es menor a 100, evidentemente la evolución de los precios ha tendido a la baja, y por tanto adquirir una misma canasta de bienes y servicios respecto al periodo base me cuesta menos respecto a ese periodo base con el que me estoy comparando. Y aquí me costaba más. Los usos del índice de precios son múltiples. Aquí recojo los principales. Al final sirve como indicador económico de la inflación. Sirve como base de negociaciones salariales, se utiliza para fijar cuestiones tales como ajustes en las pensiones, deflactar cifras nominales, ajustar, por ejemplo, contratos de arrendamientos, expresar tasas de interés en términos reales u otras variables, expresar cifras históricas a valor actual, entre otros. Abordaremos ahora el concepto de IPC y su relación con la inflación, y eso lo haré en una siguiente cápsula.